escuche la palabra, profundice, estudie por su lado. Perdón, ya me estoy adelantando y yo no iba a hablar de eso, pero que sepa que hay información. Y el domingo pasado el pastor habló acerca de la provocación del arrepentimiento. Cómo Esdras sacó el libro y Esdras leyendo el libro, donde 7 días estuvieron leyendo el libro con Esdras. Y Esdras leía y dice que el pueblo se arrepentía. O sea, el pueblo recibía esa confrontación con ellos mismos. Mucho tiempo estuvieron leyendo el libro y fueron confrontados con su pecado. Fueron redarguidos. Eso significa que en el fondo de su corazón ellos sentían como las cosas que estaban viviendo, las estaban viviendo como consecuencias del pecado. Y ellos decidieron arrepentirse. Y me gustaría leer el último versículo del capítulo 9, que fue el que el pastor comentó la semana pasada. Ellos terminan el capítulo 9 haciendo un pacto. Ellos dicen, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos hicieron un pacto, ellos hicieron un compromiso delante del pueblo y un compromiso que no solamente implicaba la participación de ellos, de los que estaban dirigiendo, sino que todos los que estaban en la dirección del pueblo, todos los que estaban implicados, todos los que tenían algún tipo de opinión frente al resto del pueblo, todos se comprometieron. ¿Se comprometieron a qué? Pues ellos se comprometieron a cumplir con la palabra de Dios. Ellos hicieron un pacto, y un pacto, en la palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. Un pacto es un acuerdo que hacemos, pero en el caso de este pacto, era un pacto que tenía que ver con Dios. Hay diferencias entre un pacto y un contrato. Nosotros como humanos estamos acostumbrados a hacer contratos. Usted seguramente tiene un contrato de alquiler o tiene un contrato de suministro de agua, ¿verdad? O un suministro de luz. Usted tiene un contrato con la compañía de teléfono móvil. ¿Qué dice ese contrato? Bueno, nosotros le vamos a proporcionar tanta velocidad de internet y usted va a pagar 20, 30, 50 euros al mes, o no sé cuál será el plan. Entre menos mejor, no se ate, por favor. No, que le damos un teléfono, olvídese, eso no es un negocio. Va a pagar muchísimo más y va a estar ahí atada a la compañía de teléfono. Cierro paréntesis. Eso es un contrato. ¿Qué pasa con un contrato? Pues si alguna de las partes no cumple, la otra parte tiene el derecho a romper ese contrato. ¿Es así o no? Que si no paga a su casero, el casero puede ir con la policía y este señor lleva 6 meses sin pagar, por favor, desaloje. ¿Puede ser o no? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un pacto? Un pacto que tiene connotación divina es que aunque una de las partes, en este caso la más débil, no cumpla, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y hay 3 características que rápidamente, porque al final quiero que podamos orar, quiero compartirte de este pacto que está haciendo el pueblo de Israel. Vamos a leer en el versículo 10, Nehemías, capítulo 10, versículos 28 y 29. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que guardarían y que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor.
Hay 3 características que hoy rápidamente quiero compartir contigo que tienen que ver con este pacto que hizo el pueblo de Israel con Dios. ¿Hago un spoiler? ¿Sabéis qué es un spoiler? Cuando te revientan la película antes de que la veas. Al final estamos en Antiguo Testamento y el pueblo sigue en su ciclo tóxico. Un ciclo tóxico que empieza desde el principio y siempre encuentra una consecuencia por haber tomado malas decisiones, peca, se arrepiente, encuentra bendición, pero vuelve y peca de nuevo. Y otra vez hay maldición, otra vez hay consecuencia, otra vez se arrepiente. Vuelve y la burra al trigo. ¿Sí? Como la cabra siempre tira para el monte. Este ciclo tóxico tiene un momento de rompimiento, de quebrantamiento. Ya más adelante vamos a hablar de esto, pero Nehemías es usado por Dios para que en ese momento el pueblo pueda vivir un arrepentimiento genuino. Ellos se dieron cuenta a través de la palabra, a través de eso que Esdras estaba compartiendo, de que necesitaban volver a reconocer su identidad como pueblo de Dios. Volver a reconocer su identidad como pueblo de Dios. No vamos a cambiar nuestra forma de vivir hasta que no cambiemos cómo nos percibimos nosotros mismos. Cuando yo entiendo, yo sé, yo asumo que soy hija de Dios, voy a empezar a actuar como hija de Dios. ¿Sí? No puedo cortar los frutos de la carne sin haber trabajado en mi propia carnalidad. Porque solamente estoy cortando los frutos, no estoy cortando la raíz. La raíz tiene que ver con quien yo sé quién soy en Dios. Y antes lo cantábamos, ¿no? Y a lo mejor al final podemos cantarlo de nuevo y celebrar, porque el pacto tenía que ver con quien Dios quería que ellos fuesen. Allí por Génesis 12:2, Dios dice: Abraham, de ti voy a hacer una nación. Dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y en ti será bendita toda la tierra. Había una promesa, había un pacto con Abraham. Pero luego adelantamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Llegamos a Deuteronomio. Ahí en todos esos libros, que son los primeros de la Biblia, Dios va a ir infundiendo su identidad a su pueblo. Mi pueblo, la promesa se la di a Abraham, esa promesa sigue a Abraham, Isaac, esa promesa sigue a Jacob, ¿vale? Y ahí se va formando el Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Me va siguiendo? A lo mejor es muy amplio, ¿no? Hablarle ahora del Antiguo Testamento, pero quiero que se pueda ubicar. Y es que Moisés, llegan a Egipto, a esclavos de Egipto, y luego Moisés los saca de Egipto y les da una ley. Vosotros sois mi pueblo, pero aquí hay unas instrucciones. Aquí hay unas instrucciones. Hace poco se me rompió la nevera. Creo que le conté la historia. Se me rompió, dejó de funcionar y se me descongeló todo, se me pudrió todo, tuve que tirar, en fin, gajes del oficio, ¿no? Y la nevera que se me rompió no tenía más de 3 años. No tenía más de 3 años. Y entonces, claro, Samuel me decía, pero no tiene más de 3 años, tiene que tener una garantía. ¿Dónde está la bolsita que viene con todo electrodoméstico? Con el manual de instrucciones, su garantía sellada, y yo, pues eso tiene que estar en algún lugar, porque yo tirarla no la he tirado, a no ser que se haya traspapelado, que ahí ya no es mi responsabilidad. Resulta que, aparte, no me acordaba dónde había comprado la nevera. Fui a Carrefour y digo, señora, quiero recuperar un ticket de una nevera que compré aquí. ¿Hace cuánto?
aproximadamente 3 años. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gabriela. Busque ahí. DNI, sí, usted ha comprado aquí algunas cosas, estas cosas ha comprado, pero una nevera no ha comprado. ¿Cómo que no? ¿Yo he comprado la nevera aquí? No, sí, mira, aquí está. ¿Tiene otro DNI y se ha cambiado? No, es mi DNI de siempre. Pues aquí no la ha comprado. Bueno, me habré equivocado, perdón, ¿eh? Habré comprado la nevera en el MediaMarkt, porque yo no compro, voy al MediaMarkt, la misma película. No, allí tampoco he comprado la nevera. ¿No le he comentado a usted dónde? No. Nunca hemos hablado, a ver si se acuerda. Resulta que perdí la garantía. En fin, ya Dios me ha ido sanando de esa situación porque no la encontré al final. Se perdió ese papel. Pero a lo que me refiero es que hay una bolsita con instrucciones. Me compré otra y ya sé perfectamente dónde tengo esos papeles. Es más, escaneé el librito ese que viene con las instrucciones de uso, la tengo escaneada en PDF en mi teléfono. En un mail. A lo que voy es que cuando Dios le dice a su pueblo, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios y te voy a dar estas instrucciones de uso, no la pierdas. Léela, revísala, date cuenta que esto es importante porque cuando tengas dudas, cuando tengas algún conflicto, cuando se te dañe algún botón, aquí están las instrucciones. No, es que el Señor, es que esos mandamientos están obsoletos. Ahora estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y estamos en 2024, esos mandamientos, no, Señor. Nuestro Creador es el que sabe cómo funcionamos. Nuestro Creador fue el que selló garantía para que si nos equivocamos o algo falla en nosotros, Él nos pueda volver a dar acceso a su presencia, que pueda reparar lo que hay en nuestro corazón que no está correcto. Selló garantía. Téngala ubicada. Tenga esa garantía ubicada, porque la primera característica del pacto es que nos hace diferentes. Dios eligió al pueblo para que fuese referente a otras naciones, para que ellos tuviesen la imagen de Dios, para que otras naciones vecinas pudieran verlos a ellos y decir, esta gente son diferentes porque solo tienen un Dios. ¿Sí? Y Deuteronomio, Moisés en todo su ministerio, vamos a decir así, siempre compartió lo que Dios esperaba de su pueblo. Lo que Dios esperaba de su pueblo. Aquí está la ley. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Elige la vida, por favor. Elige la vida. Elige servir a tu Dios. Somos diferentes. Sí, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora también necesitamos ser diferentes. Que la gente nos vea y vea algo diferente. Todo el mundo va igual. Hay veces que igual hasta vestidos. ¿Por qué? Pues son tendencias. Es un trend. Son cosas modernas, ¿no? Se lleva el pelo corto. Los adolescentes que van todos con el mismo pelito. Y me perdonarán ahí mis adolescentes, pero todos van con casi el mismo pelito. Se pone de moda todo el mundo va con la misma cosita, el mismo colorcito, la misma chaquetita. ¿Por qué? Bueno, porque somos propensos a seguir modas. Pero Dios le hablaba al pueblo y le decía, mira, es que eres diferente, así que debes de comer diferente, así que debes de vivir diferente, así que debes de portarte diferente. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. El ser diferente no siempre provoca aplausos. El ser diferente no siempre es fácil. No siempre es fácil. Porque en una sociedad actual uno defiende sus derechos, ¿verdad? Defiende sus derechos y uno no quiere sufrir y uno no quiere incomodarse y uno no quiere que lo miren mal y uno no quiere prescindir de sus derechos y uno no quiere estar por debajo del resto. Porque la sociedad nos ha enseñado eso. Pero ¿sabes qué? Que Dios quiere que seas diferente.
no quiere decir que no defiendas tus derechos. Quiere decir que actúes para que Él sea el que defienda tus derechos. Y Él sea el que se glorifique. Así lo hizo con Israel. Hey, yo te elijo como pueblo, tú eres mío, yo soy tu Dios, pero tienes que confiar en mí. Tienes que confiar que yo cada día te voy a dar el maná. Tienes que confiar que cada día yo te voy a dar tu alimento. Yo te voy a dar la carne cuando tú la necesites. Pero no te vayas a poner farruquito. No te vayas a enfadar porque hay consecuencias, porque de eso depende la dependencia. O sea, de eso consiste la dependencia. Espera que yo te doy. Espera que yo hago, pero espera en mí, confía que yo te lo voy a dar en el momento indicado. Entonces el pacto nos hace diferentes, el pacto nos diferencia de otras naciones, de otras personas, pero el pacto también tiene que venir por revelación. El versículo que leímos dice, en el 28, dice, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Sabe qué es eso? El que podía entender lo que estaba sucediendo en ese lugar. Yo al principio le decía que tuviese cuidado con lo que escuchaba. Porque sabe que hay mucha gente que es hábil en artes de la manipulación. Y hay veces que somos débiles, que no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. No nos damos cuenta de que nuestro discernimiento no está tan activo. No nos damos cuenta y nos dicen cosas y nos las tragamos con patatas porque ni buscamos, ni vimos, ni leímos y así. Y nos hablan acerca de las cosas que tenemos que hacer y no te pongas esto y ponte esto y come esto y hazte esto y esto es pecado y esto no sé qué. Pero no profundizamos nunca en el entender, el ver, el poder asomarnos a la palabra y profundizar. Estaba haciendo un curso de padres hace ya unos años, ¿no? Y tengo un niño mayor de 8 años va a cumplir y el segundo va a cumplir 5. Ahora en abril cumplen los 2, ¿no? Entonces yo escuchaba a la señora que daba el curso y decía algo así como acerca a los niños a la palabra, ¿no? Y es una cosa evidente, hay que acercar a los niños a la palabra. Pero cuando acercamos a los niños a la palabra, le contamos acerca de Noé, ¿verdad? José y la túnica de colores, y le contamos acerca de las 12 tribus y de como la barca y el viento y Jesús y suena como a dibujitos en realidad, porque nos parece que es lo que los niños pueden entender. Pero ella decía y dio un consejo y hoy se lo quiero transmitir a usted. La Biblia no es un texto fácil de leer. Hay que contextualizar, hay que ir al Antiguo Testamento. Y si ve, yo le estoy explicando y a lo mejor hay alguna persona que no se está enterando. Lo intento hacer fácil y así como... Pero entiendo que si no sabe quién es Abraham, Isaac, Jacob y Deuteronomio, ¿qué es eso? Bueno, es un libro de la Biblia, a eso me refiero. O sea, para que los niños puedan entender, necesitamos educarlos desde el principio. ¿Cómo es esto? Lee cosas difíciles, decía ella, ¿no? Que pusiéramos a los niños a leer cosas un poquito más allá de su capacidad. No solamente cuentos, sino que le pudiésemos transmitir a un Dios importante, un Dios soberano, un Dios rey sobre todo, con autoridad, porque si le explicamos a Jesús como ese amiguito de los niños, que también lo es, ellos en cuanto crezcan y adquieran madurez, van a decir, esto es un cuento chino. Ahora, si nosotros implicamos a los niños en conocer la palabra, en estudiar, en profundizar, en saber palabras difíciles. Deuteronomio. A ver cómo dice Deuteronomio. Bien. Si acercamos la dificultad, si trabajamos en ella, nuestro entendimiento se va a alinear con lo que Dios es. ¿Sabe quién tiene todas las respuestas? Dios. ¿Sabe dónde se contestan todas las preguntas?
en la Biblia. Es que yo quiero saber cuánto es 4 por 4. Hay que tener discernimiento. Discernimiento, esa es una capacidad espiritual. Es una capacidad espiritual que toma principio y se aplica a lo práctico. Que toma principio y se aplica a lo práctico. Porque nos asomamos aquí a Nehemías, ¿no? Y un pacto y la familia y los levitas. Y no le he leído la primera parte del capítulo 10. Pero usted va a acercarse y va a ver allí en el capítulo 10 de Nehemías una cantidad de nombres. Es que le voy a leer, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, más o menos. Pero le voy a leer usted así para que se dé cuenta. Nehemías, por ejemplo, Nehemías 10. Mire esto, mire los que firmaron estamos ubicados, ¿verdad? Si digo esto no se entretiene, ¿no? Un montón de gente firmaron un pacto del que estamos hablando de unas características, pero es que la Biblia te dice, los que firmaron el pacto fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, así 26 versículos. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia quiere que hayan nombres y no son María, Raquel, Victoria, José, no son esos que conocemos. Bueno, que hay veces que, como sean venezolanos, los nombres suenan, lo digo desde el que soy venezolana, ¿vale? Y me llamo Gabriela Ileana. A lo que voy es que necesitamos tener acceso a contenido complicado y decirle, Señor, revélame. No, el Pentateuco yo me lo salto. No se lo salte, léalo. E intente sacar. Hay tesoro. En cada capítulo de la Biblia hay vida. Hay vida, pero necesitamos hacer el esfuerzo. Hay seminario en esta iglesia. Tenemos extensión del seminario. Es un grado oficial. Si usted se gradúa del seminario 4 años, se está haciendo un grado oficial del gobierno de España. Hágaselo. Es muy interesante conocer la doctrina, conocer la historia, conocer profetas, Hágaselo, por favor. Y no le tenga miedo al conocimiento. Es que se generan dudas. Que se generen las dudas. Si Dios es el que contesta todas las dudas, ¿cuál es el miedo? Ninguno. Es más, cuando abrimos nuestra cabeza a la palabra de Dios, no a historias, ni a predicadores, ni a movimientos, a la palabra de Dios, y estudiamos la palabra de Dios, la mente hace plop. ¡Ostras! No la había visto. ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¿Cómo aplica mi vida? Y para ellos era el pacto. Para todos los que tenían entendimiento y discernimiento. No se deje manipular, no se compre cualquier historia. Si usted ve un versículo que no lo entiende, vaya para su casa. Léalo otra vez, léalo en otra versión, compare, vaya, busque una concordancia, busque un diccionario bíblico. Mírelo por internet. ¿Qué significa tal? Original, epistemología. Vamos a buscar y vamos a crecer, porque la palabra no solamente me da identidad. La palabra no solamente me da identidad, sino que me da recursos. Yo puedo alinear mi vida con la palabra, porque es el manual de instrucciones. Hay una lucecita que se me está encendiendo. Vaya al manual, mire a ver. A lo mejor es que tiene el filtro lleno de agua. Va ahí vacía. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. 3 características de pacto. 1 es que nos hace diferentes. 2 es que trae revelación y discernimiento. Y 3 es que abarca a todo lo que nos rodea. Dice que en el 28, dice los que se habían apartado de los pueblos de las tierras. Ellos habían tomado decisiones y se habían ido. ¿Sí? Dice, con sus mujeres, sus hijos e hijas.
y ese ya es del otro punto, pero fueron con sus mujeres, sus hijos e hijas. Cuando yo estoy en un pacto, mi alrededor debe de ser influenciado. Cuando yo estoy en un pacto, los que me rodean necesitan ser cubiertos con este pacto, porque el pacto de Dios no falla. Me gusta el pensar que cuando nosotros formamos una familia, cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros hacemos un pacto con nuestro esposo, con nuestra esposa, estamos siendo representación de esto de lo que le estoy hablando. ¿Cómo es eso? Bueno, algunas veces hemos tenido alguna consejería e incluso hemos tenido que asumir el concepto de nuevo, porque en un contrato, como le expliqué antes, si una de las dos partes falla, yo tengo la posibilidad, tengo el derecho de cortar ese contrato. Pero cuando yo me caso con una persona, yo estoy haciendo un pacto delante del cielo. Y yo estoy haciendo un pacto con Dios en medio. Este pacto que yo hago con esta persona, que es mi esposo, mi esposa, está Dios siendo testigo. Y es un pacto que yo hago con Dios y con mi esposo. ¿Qué significa? Bueno, que aunque una de las dos partes falle, el pacto sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque en mi pacto yo digo, Señor, yo lo hice contigo, así que tú verás lo que haces. Yo confío en ti, tú verás lo que haces. Yo procuro hacer lo correcto, tú verás lo que haces. Encárgate, mete tú la mano, obra firmemente. ¿Por qué? Bueno, el matrimonio es esa representación de Cristo y la iglesia. Y usted dice amén, pero es que la iglesia, ¿cómo somos la iglesia de Cristo? ¿Fieles? ¿Amorosas? Somos infieles, adúlteras, somos, en fin, malos. El ser humano siempre lucha con su pecaminosidad, siempre lucha con su pecaminosidad. Y la relación de pacto tiene que ver con lo que Él hace en nosotros. Quiero leerle, y me ayuda Kevin, porfa, quiero leerle en Hebreos 9, 14 y 15, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo es ese pacto? Nuevo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es precioso, pero este es uno de los versículos que están difíciles. Puede buscarlo en otra versión si quiere, para que esté un poco más sencillo, porque lo que viene a decir aquí es que antes había un antiguo pacto. Y el antiguo pacto decía, si tú pecas, tú tienes que pagar. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, decía el antiguo pacto. Por eso teníamos que acercarnos con sacrificio, y aquí Nehemías está luchando con eso. Porque él sabía que aunque todo este montón de gente estaba firmando un pacto delante de Dios, él sabía que iban a volver a pecar. Este domingo vamos a hablar de eso también. Dice en el último capítulo, y otra vez spoiler, en el último capítulo de Nehemías, esta gente que estaba firmando el pacto volvió a pecar. Metieron gente al templo, vendían cosas, o sea, nada de lo que habían firmado estaban cumpliendo. Nehemías se volvió tan loco, es que se arrancaba el pelo de la cabeza así, y gritaba, porque no podemos salir de nuestra humanidad, de nuestro pecado y de nuestro círculo vicioso sin un mediador. No podemos salir de lo que somos y de lo que nos ata si no es a través de Jesús. Jesús dice que murió por nosotros una vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer sacrificios.
Ya no tenemos que ir de nuevo a pedir perdón. Solamente con tener a Jesús en nuestro corazón y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, el pacto sigue vigente. El pacto sigue vigente. Ya no es un antiguo pacto, ahora es un nuevo pacto en Él. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Y así como todo este montón de gente firmaron un pacto, porque era un compromiso que ellos querían hacer. Un compromiso de fidelidad, un compromiso que no solamente aceptaba lo bueno, sino que entendía las consecuencias. Ellos firmaron sabiendo eso. Firmamos sabiendo que tenemos que dejar de hacer cosas, pero que si no dejamos de hacer cosas van a haber consecuencias. Si hoy quieres que Jesús pueda ser el autor de ese nuevo pacto, que Él pueda ayudarnos y que ya no cueste tanto, sino que podamos disfrutar de lo que su sacrificio hizo para nosotros, por nosotros. Yo te voy a invitar a que podamos orar juntos. A que podamos orar juntos. Jesús, queremos dejar de hacer ese ciclo tóxico. Queremos acercarnos a tu palabra y entender qué es lo que tienes para nosotros. Queremos, Señor, que tú hagas las cosas nuevas en nuestro interior. Haz lo nuevo en nuestro interior, Señor. No quiero arrastrar más el pasado. No quiero vivir fuera de tu voluntad. No quiero vivir fuera de tu plan. No quiero ser una nevera que no enfría. Quiero, Señor, seguir tus normas y funcionar como tu creador hiciste para mí. Si es primera vez o segunda vez que estás en este lugar, yo quiero que podamos hacer una invitación formal a Jesús, a tu corazón. ¿Sí? ¿Te animas a repetir conmigo una oración? Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Hoy firmo un pacto contigo y sé que ese pacto limpia mi pasado, limpia mi conciencia y me ayuda a vivir una nueva vida en ti, una vida libre, una vida plena. En el nombre de Jesús. Amén.